Por la noche los trenes suenan diferente. Hay menos gente hablando, menos movimiento, y hasta los ruidos habituales, el metal que cruje, el constante golpeteo de las ruedas sobre los rieles, se sienten casi hipnóticos. A finales de los años 90, viajar en tren todavía tenía un aire especial. Vagones largos, pasillos estrechos y luces amarillas que nunca llegaban a iluminar mucho. Fue en una noche así cuando comenzó esta historia. El tren llevaba varias horas rumbo al norte. Afuera, detrás de las ventanas, casi no se veía nada. Solo aparecían de vez en cuando unas luces de alguna estación pequeña o de un pueblo perdido en la oscuridad. Esas luces surgían de repente y desaparecían igual de rápido, como si alguien las encendiera y apagara en plena noche. En el reflejo del vidrio se veía el rostro de un pasajero, un hombre de unos 30 años que viajaba solo. En esos años él viajaba mucho en tren. Se había vuelto una costumbre. Los aviones le parecían demasiado rápidos, los autobuses demasiado ruidosos. El tren, en cambio, le permitía pensar, mirar por la ventana, dejar que el tiempo pasara al mismo ritmo que el sonido de las ruedas. Esa noche había elegido, como siempre, un asiento junto a la ventana. Antes de subir, había comprado un café en vaso de papel y una revista en el kiosco de la estación. La revista seguía cerrada sobre el pequeño asiento plegable, y el café ya estaba casi frío. El hombre miraba hacia la oscuridad del paisaje mientras el tren avanzaba. A veces, en esos viajes largos, las personas se quedan quietas viendo el reflejo de su propio rostro en el vidrio. No están tanto observando el paisaje, en realidad están pensando. En ese momento nadie podía imaginar que ese viaje se recordaría por años. El tren se sacudió un poco al pasar por un cambio de vías. Se oyeron pasos en el pasillo, alguien caminaba despacio. Los pasos se acercaron y se detuvieron frente al compartimiento. La puerta se abrió. Por un segundo apareció la figura de un hombre. Miró hacia adentro como comprobando el número del asiento y entró sin decir nada. Llevaba una chaqueta oscura y una pequeña bolsa al hombro. Nada especial. Era el tipo de pasajero común en cualquier tren nocturno. Dejó su bolsa en el suelo y se sentó en el asiento libre junto al hombre de la ventana. Durante unos segundos ninguno habló. Ese silencio no era raro. En los trenes pasa mucho. Dos desconocidos comparten el espacio horas sin sentirse obligados a hablar. El tren seguía su ritmo constante. El hombre junto a la ventana tomó un sorbo de su café frío y lo dejó sobre la mesa. En el reflejo del vidrio vio que el nuevo pasajero lo miraba. No era una mirada agresiva ni una curiosidad abierta, sino algo difícil de explicar, una observación tranquila, como si intentara recordar algo. Pasaron unos minutos. Finalmente el desconocido habló. «Viaje largo», dijo con voz calmada. El hombre de la ventana asintió. «Todavía faltan algunas horas». El desconocido miró hacia la oscuridad que pasaba por la ventana. Pareció escuchar el ruido del tren unos segundos. Luego dijo algo más. «Siempre eliges el asiento junto a la ventana, ¿verdad?» El hombre giró un poco la cabeza. «¿Perdón?» El desconocido lo miraba con tranquilidad. «El asiento junto a la ventana, siempre lo eliges». El comentario sonaba demasiado específico para ser solo una observación. El hombre trató de responder con naturalidad. «Me gusta mirar el paisaje». El desconocido asintió despacio, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. «Sí», dijo en voz baja. «Siempre ha sido así». Volvió a mirar por la ventana. El tren pasó junto a una estación pequeña. Algunas luces amarillas iluminaron el vagón unos segundos y luego desaparecieron en la oscuridad. El hombre de la ventana sintió una ligera incomodidad que no supo explicar. Intentó convencerse de que no era nada importante. Tal vez el otro pasajero solo estaba haciendo conversación. Tal vez había confundido a alguien, eso pasa. Pero había algo en la forma de hablar de aquel hombre. No parecía estar adivinando, tampoco confundido. Parecía seguro. Pasaron varios minutos en silencio. El tren seguía su camino nocturno. Entonces el desconocido volvió a hablar, en voz baja, como recordando algo más que comentando una idea simple. «Es curioso», dijo, «cómo algunas personas se vuelven a encontrar después de tantos años».
El hombre de la ventana frunció el ceño. No estoy seguro de entender. El desconocido finalmente giró la cabeza y lo miró directamente. Por un momento no dijo nada. Fue entonces cuando se hizo evidente algo que hasta ese momento no estaba claro. Ese hombre no se había sentado ahí por casualidad. Y aunque el tren seguía avanzando en la oscuridad como cada noche, la conversación que acababa de empezar iba a cambiar por completo el sentido de ese viaje. El tren seguía su camino en la oscuridad, como si nada hubiera cambiado. Las ruedas repetían su ritmo constante sobre los rieles, ese sonido que con el tiempo se vuelve fondo permanente. Pero en ese compartimiento algo había cambiado, casi imperceptible. El hombre de la ventana volvió a mirar afuera, aunque en realidad no veía el paisaje. Apenas se distinguían sombras de árboles y algunas luces lejanas. Lo que realmente veía era su propio reflejo en el vidrio. Detrás del reflejo estaba el otro hombre. El desconocido había dicho algo extraño. No era una amenaza ni algo muy claro, pero sí había confianza en su voz que no encajaba con una simple charla entre pasajeros. Pasaron minutos en silencio. El tren pasó sin parar por una estación pequeña. Las luces del andén iluminaron el vagón unos segundos. Entonces el hombre de la ventana pudo ver mejor el rostro del desconocido. No le resultaba familiar. No recordaba haberlo visto antes, pero la forma en que hablaba sugería lo contrario. El desconocido se acomodó y miró el vaso de café sobre la mesa. ¿Se enfrió?, dijo con naturalidad. El hombre de la ventana miró el vaso. Sí, lo compraste en el kiosco de la estación, ¿verdad?, continuó el desconocido. El comentario era simple, pero la manera de decirlo hizo que el protagonista levantara las cejas. Es el único lugar que vende café a esa hora, respondió. El desconocido sonrió apenas. Siempre ha sido así. La frase quedó flotando en el aire. No parecía una broma ni un comentario al azar, sino una confirmación de algo ya sabido. El tren siguió avanzando. Se escuchó la puerta de otro compartimiento cerrarse. Una mujer caminaba lento hacia el fondo del vagón. Todo parecía normal. Y sin embargo, en el pequeño espacio entre esos dos asientos, la conversación tomaba un rumbo extraño. «¿Viajas mucho en tren?», dijo el desconocido. El protagonista lo miró. «A veces. Antes más». La respuesta fue tan tranquila que el hombre tardó en reaccionar. «No entiendo bien», dijo finalmente. El desconocido se encogió de hombros. «Hace años, cuando trabajabas en esa empresa de transporte, ibas y venías constantemente». El protagonista sintió que le faltaba un poco el aire. No era información secreta, pero no es algo que un desconocido pueda saber tan fácil. «Quizás me confundes con otra persona», respondió con cuidado. El desconocido negó con la cabeza. «No». Su tono era tranquilo, casi amable. «Eras más joven entonces. Siempre llevabas una carpeta negra, la ponías sobre la mesa y luego mirabas por la ventana horas». El protagonista guardó silencio. La imagen que describía el desconocido no era inventada. Durante años había viajado así, con una carpeta llena de papeles que casi nunca abría en el tren. Pero eso fue hace mucho. «Eso fue hace muchos años», dijo finalmente. El desconocido asintió. «Sí». El tren se sacudió al pasar por otro cambio de vías. Las luces temblaron un instante. El protagonista intentó ordenar sus ideas. Tal vez aquel hombre había trabajado en la misma empresa, o tal vez lo había visto antes en otro viaje, pero algo no encajaba. «Disculpa», dijo al fin, «pero no recuerdo dónde nos conocemos». El desconocido no respondió de inmediato. Miró por la ventana, donde la oscuridad del campo se movía silenciosa. Luego dijo algo que hizo que el protagonista se enderezara. «La última vez que te vi», dijo con voz tranquila, «fue en una estación pequeña». El hombre de la ventana frunció el ceño. «¿Qué estación?». El desconocido apoyó los codos sobre las rodillas, como repasando un recuerdo. «Era invierno», continuó, «muy tarde por la noche». El protagonista sintió que algo se movía en su memoria, aunque aún sin forma clara. «Había nieve», añadió el desconocido, «y tú discutías con alguien en el andén». El silencio dentro del compartimiento cambió. No era el silencio normal de dos pasajeros que no se conocen.
Era el silencio de una memoria que empieza a despertar. El protagonista intentó recordar. Había tenido muchos viajes en tren, estaciones pequeñas también, conversaciones en andenes, probablemente muchas. Pero algo en cómo describía esa escena le causaba una sensación extraña, como si no fuera un recuerdo cualquiera. No recuerdo algo así, dijo finalmente. El desconocido lo miró tranquilo. No estaba decepcionado ni sorprendido. Es normal, respondió. Para ti fue solo una noche. El protagonista sintió una leve tensión en el pecho. ¿Y para ti? El desconocido tardó unos segundos en responder. El tren pasó junto a otra vía. Se oyó el rugido de otro tren cruzando en sentido contrario. Cuando el ruido se fue, habló. Para mí, dijo, fue el comienzo de todo. El protagonista lo miró fijamente. En ese momento empezó a entender algo que aún no podía explicar del todo. Esa conversación no era casual. Ese hombre no recordaba un encuentro cualquiera. Recordaba algo que cambió su vida. Y lo más inquietante era que el protagonista comenzaba a sospechar que él también estuvo ahí esa noche, sin saber que participaba en algo mucho más importante de lo que imaginaba. El tren seguía en la oscuridad mientras las palabras del desconocido flotaban en el aire del compartimiento. Para el hombre de la ventana, esa frase, para mí fue el comienzo de todo, no encajaba con ningún recuerdo preciso. Era como escuchar el eco de una historia que alguien más conocía mejor que él. La memoria funciona raro a veces, no responde al instante. Primero llegan sensaciones vagas, luego imágenes sueltas, y apenas uno tiene paciencia, los recuerdos empiezan a aclararse. Mientras el tren seguía, la mente del protagonista volvió a un tiempo antes de ese viaje. A principios de los 90, su vida parecía ir en una rutina predecible. Trabajaba en una empresa de transporte coordinando rutas de mercancías entre ciudades. No era un trabajo emocionante, pero le gustaba una cosa, el movimiento constante. Las mañanas comenzaban temprano. El despertador sonaba antes del amanecer. En su pequeño apartamento, en un barrio tranquilo cerca de la estación central, la luz entraba por una ventana estrecha que daba a una calle llena de cables eléctricos y balcones antiguos. El apartamento no era grande. Tenía una mesa de madera junto a la ventana, una estantería con algunos libros, un sofá gastado que compró de segunda mano cuando se mudó allí. En la pared había un calendario que casi nunca cambiaba a tiempo. En ese tiempo no pensaba mucho en el futuro. Su vida era hecha de días parecidos. Por la mañana caminaba a la oficina. 15 minutos de camino. Siempre pasaba frente al mismo puesto de café, donde el dueño ya lo conocía y le saludaba con la mano. Lo de siempre, decía el hombre. Y él asentía. Café negro en vaso de cartón. A veces esas pequeñas rutinas dicen más de una vida que cualquier gran evento. La oficina estaba en el segundo piso de un edificio gris cerca de las vías del tren. Desde algunas ventanas se veía la estación. Curioso que, aunque su trabajo era coordinar transportes por carretera, casi todos los días terminaba mirando trenes. Los trenes llegaban, se detenían unos minutos y luego se iban. Por mucho tiempo eso no era nada especial. Su trabajo era revisar rutas, horarios y hablar por teléfono con conductores en otras ciudades. Había papeles sobre la mesa, mapas doblados, carpetas llenas de documentos, y siempre esa carpeta negra. La llevaba a todas partes. Dentro guardaba informes, notas, recibos y hojas con rutas marcadas con lápiz. Era un objeto simple, pero con el tiempo se volvió casi una extensión de su rutina. Los compañeros lo conocían bien. Siempre tan callado, decían. Siempre mirando la ventana. No era una crítica, sino una observación. Él no hablaba mucho de su vida. Escuchaba, asentía, hacía su trabajo. Pero había algo que nadie veía claramente. En esa rutina también había una especie de espera silenciosa. Quizás por eso los viajes en tren empezaron a aparecer. Al principio solo viajes de trabajo, visitas a otras ciudades para reuniones, inspecciones de rutas, charlas con otros departamentos. Pero poco a poco esos viajes se volvieron otra cosa. El tren ofrecía tiempo, tiempo para pensar en cosas que durante el día quedaban ocultas por la rutina. En uno de esos viajes conoció a Clara. No fue un encuentro dramático ni romántico, como en las películas. Simplemente coincidían varias veces en el tren de viernes por la tarde. Ella viajaba a ver a su familia en otra ciudad.
Al principio solo se saludaban, luego empezaron a hablar. Clara tenía una forma tranquila de ver el mundo. Hablaba de libros, lugares que quería conocer, detalles que la mayoría pasaba por alto. El protagonista escuchaba más de lo que hablaba. Con el tiempo, esas conversaciones se volvieron importantes para él. Había tardes que esperaba ese viaje solo para verla. Ahora, mientras el tren nocturno seguía avanzando en la oscuridad muchos años después, ese recuerdo volvía claro. La memoria es así. Durante años, algunas historias se quedan calladas. Luego, una frase hace que todo se mueva otra vez. En ese entonces, el protagonista creía que su vida seguiría tranquila muchos años. Trabajo, viajes, charlas de tren. Pero había pequeñas decisiones que no había tomado. Momentos para hablar o quedarse callado. Momentos que parecen pequeños cuando pasan y, sin embargo, con el tiempo, se vuelven puntos clave. Nadie imaginaba que uno de esos momentos estaba por llegar, ni él mismo, porque mientras el tren seguía y el desconocido estaba frente a él, algo empezó a quedar claro. El hombre no hablaba de un recuerdo cualquiera, hablaba de un momento muy concreto, un momento de muchos años atrás. Y cuanto más pensaba en su vida de los 90, más crecía una sensación inquietante. Quizá esa noche en una estación nevada no fue tan insignificante como creía. El tren continuaba en la noche mientras el desconocido seguía sentado, mirando con calma difícil de explicar. La frase que dijo antes, para mí fue el comienzo de todo, seguía en la mente del protagonista. A veces las palabras hacen eso. No explican nada al instante, pero despiertan algo en la memoria, como alguien tocando una puerta cerrada hace mucho. El hombre de la ventana trató de recordar esa estación nevada que mencionó el desconocido. Había pasado por muchas estaciones pequeñas, muchas en invierno y de noche. En su memoria esos viajes se mezclaban, formando un paisaje continuo. Pero mientras el tren avanzaba en la noche actual, algo empezaba a separarse en ese paisaje de recuerdos. Había una estación, no muy grande, apenas un andén largo, una pequeña sala de espera y una caseta donde el jefe trabajaba bajo una luz amarilla, muy tenue. Era invierno. La nieve caía suave, sin viento, cubriendo rieles y andén con una capa irregular. El tren se detuvo unos minutos por un problema técnico que nadie en el vagón entendía. Esa noche el protagonista era más joven. Tenía una carpeta negra bajo el brazo y el abrigo mal cerrado, porque salió al andén solo para estirar las piernas. El frío le golpeó la cara al bajar del tren. Recuerda haber respirado hondo, como si el aire helado lo despertara después de horas en el vagón. Había pocas personas en el andén. Un hombre fumaba cerca del extremo del tren. Un trabajador revisaba los rieles. Y cerca de la pequeña sala de espera había otra figura. Un joven. No parecía mayor de 20 años. El protagonista lo recordaría por un detalle claro. Llevaba una mochila demasiado ligera para alguien que viajaba lejos. Caminaba inquieto, sin saber qué hacer. En ese momento no le dio importancia. En trenes uno aprende a observar sin meterse. Cada persona tiene su historia, y la mayoría sigue separada. Pero esa noche el joven se acercó. «Disculpe», dijo con voz un poco urgente aunque tranquila. El protagonista lo miró por encima del cuello del abrigo. «¿Sí? Este tren va al norte, ¿verdad?» «Sí». El joven miró las ventanas como decidiendo. «Necesito llegar a San Mateo antes de la mañana», dijo. «Me dijeron que este tren pasaba por ahí». El protagonista frunció el ceño. Conocía esa ruta bien. Había revisado el mapa muchas veces. «No exactamente», respondió. «Este tren pasa cerca, pero no se detiene ahí». El joven guardó silencio unos segundos. La nieve seguía cayendo lento, como si detuviera el tiempo. «Entonces, ¿qué hago?». Era una pregunta simple, pero en medio de la noche el protagonista sintió algo raro que no pudo explicar. Quizá fue cómo lo miraba el joven, no desesperado, pero con una esperanza silenciosa. Pensó unos segundos. Podía decirle la verdad entera, decir que había otro tren más adelante que sí se detenía en San Mateo, pero estaba cansado. Había trabajado todo el día y solo quería volver a su asiento y dormir un poco antes de llegar. Miró el reloj. El tren estaba a punto de partir. «Creo que deberías preguntar al jefe de estación», dijo al final. No era mentira, pero tampoco era la respuesta que el joven necesitaba. El muchacho asintió. «Gracias».
y se alejó hacia la pequeña caseta iluminada. El protagonista lo observó unos segundos antes de subir al tren. El vagón estaba cálido tras el frío afuera. Cerró la puerta del compartimiento y se sentó junto a la ventana. Cuando el tren arrancó, miró hacia el andén. El joven seguía allí. Hablaba con el jefe, gesticulando como explicando algo. Luego la nieve y la oscuridad se lo tragaron. Ese recuerdo permaneció muchos años en un rincón de su memoria, no como algo importante, sino como una de tantas pequeñas conversaciones de viaje. A veces uno ayuda a alguien, a veces solo responde lo primero que piensa, y la vida sigue. Ahora, sentado otra vez en un tren años después, el protagonista empezó a entender algo que antes no veía. El desconocido frente a él había mencionado una estación, había mencionado nieve, y dijo que para él fue el comienzo de todo. El protagonista levantó la mirada lentamente. Por primera vez, una sospecha clara empezó a tomar forma. Tal vez ese joven inquieto en la nieve no era solo un pasajero más. Tal vez esa respuesta dada por cansancio había cambiado algo en la vida de alguien más. Y lo inquietante era que el hombre frente a él sabía exactamente cómo terminó esa historia, pero aún no había explicado por qué. El tren seguía en la noche, como si no notara lo que pasaba en ese compartimiento. Las ruedas golpeaban los rieles con ritmo regular, casi hipnótico. Afuera, el paisaje era solo sombras y luces que aparecían y desaparecían. Dentro, el silencio tenía otro peso. El protagonista mantenía la mirada fija en el hombre. La sospecha que había empezado minutos antes no se iba, parecía crecer. Durante años había recordado esa estación nevada como algo sin importancia, una charla rápida con un muchacho que buscaba información. Pero ahora ese desconocido conocía esa escena con inquietante claridad. El hombre apoyaba las manos en las rodillas y miraba atento, como esperando. El protagonista rompió el silencio. «Dijiste que fue el comienzo de todo», dijo con cuidado. «Pero no entiendo a qué te refieres». El desconocido no respondió al instante. Primero miró por la ventana, donde el reflejo del vagón y la oscuridad del campo se mezclaban. Pareció concentrarse en eso. Luego volvió la mirada al protagonista. «La estación se llamaba Santa Irene», dijo tranquilo. El nombre encajó en la charla como una pieza antigua. El protagonista sintió un escalofrío interno. Santa Irene. Ahora el recuerdo era más claro. Eso era una estación pequeña, un andén cubierto de nieve, la cabina del jefe iluminada por una lámpara amarilla. No era una imagen borrosa, era un lugar real. «Sí», dijo despacio. «Creo que recuerdo ese lugar». El desconocido asintió. «Era enero», añadió. «Muy tarde en la noche». El protagonista no respondió. Intentaba recordar si alguna vez había contado esa historia, pero no. Era uno de esos recuerdos que nunca se cuentan porque parecen insignificantes. El desconocido siguió con calma. Había salido del tren unos minutos. Llevabas un abrigo oscuro y una carpeta negra bajo el brazo. El protagonista sintió más que sorpresa. No era una suposición, era descripción precisa. «¿Cómo lo sabes?», preguntó. El hombre no pareció molesto ni disfrutaba del misterio. Respondió con naturalidad. «Porque estuve ahí». El protagonista lo miró más atento. Intentaba ver en su cara algún rasgo que despertara un recuerdo, pero no había nada. Ninguna imagen clara le venía. «Había mucha nieve», continuó el desconocido. «Recuerdo que el jefe estaba preocupado por otro tren que venía retrasado». El protagonista recordaba esa conversación vagamente. Había escuchado algo parecido mientras caminaba. El desconocido inclinó la cabeza. «También recuerdo al muchacho que habló contigo». El aire en el compartimiento parecía más denso. «Muchos pasajeros hablan entre sí en las estaciones», dijo tratando de mantener la calma. «Sí», respondió el desconocido. «Pero no todos hacen la misma pregunta». El ceño del protagonista se frunció. «¿Qué pregunta?». El hombre lo miró directo. «La que te hizo esa noche». El tren entró en un tramo donde el sonido de las ruedas se volvió más fuerte. El metal vibraba bajo el vagón como si cruzara un puente invisible en la oscuridad. Cuando el ruido bajó,
El desconocido habló otra vez. Te preguntó si ese tren llegaba a San Mateo. Algo en la memoria del protagonista se movió. La escena regresaba clara. El joven con la mochila ligera. El frío. La nieve cayendo despacio. Sí, dijo. Recuerdo esa pregunta. El desconocido asintió. ¿Y también tu respuesta? El protagonista sintió tensión en los hombros. Le dije que preguntara al jefe de estación. Exacto. El desconocido se recostó un poco, como si ese detalle confirmara algo importante. Fue una respuesta rápida, añadió. Práctica. El protagonista no supo si era reproche o solo observación. Era lógico, dijo. El jefe conocía mejor los horarios. El desconocido no discutió, pero tampoco estuvo de acuerdo. Guardó silencio un poco y luego hizo una pregunta que cambió la conversación. ¿Recuerdas el nombre del muchacho? El protagonista negó. No. ¿Ni su rostro? No. El desconocido bajó la mirada. Eso es curioso. No lo dijo con ironía, sino como constatando un hecho. El protagonista lo miró con mezcla de incomodidad y curiosidad. Fue solo un encuentro breve, explicó. No había razón para recordarlo. El hombre levantó la mirada. El protagonista vio un cambio en su expresión. No era enojo, era algo más complejo. Para ti, dijo con voz tranquila, fue solo una conversación de unos minutos. Hizo pausa. Pero para el muchacho, esa charla decidió todo lo que vino después. El tren pasó junto a una señal luminosa que iluminó el compartimiento con luz fría y blanca por un segundo. Cuando la oscuridad volvió, la tensión entre ellos cambió definitivamente. No era solo una charla extraña entre pasajeros, era algo más. Algo ligado a una decisión pequeña de hace años. Mientras el tren avanzaba en la noche, el protagonista empezó a entender que ese hombre no estaba solo para recordar algo. Estaba porque conocía el final de esa historia. Un final que el protagonista aún no sabía. El tren seguía nocturno mientras la charla entre ellos se hacía más concreta. No era un recuerdo suelto, ni coincidencia curiosa, sino una historia que aguardaba ser contada por mucho tiempo. El protagonista permanecía en silencio, observando al desconocido con atención nueva. Había algo en cómo hablaba del pasado. No dramatizaba ni reprochaba. Más bien era la forma que tiene alguien que ha pensado mucho tiempo en un hecho. El desconocido apoyó el codo en la mesa y miró por la ventana unos segundos. Afuera se veían solo sombras de campos y algunas luces lejanas. A veces, dijo finalmente, una conversación dura pocos minutos. Hizo pausa. Pero puede cambiar la vida de alguien por completo. El protagonista no respondió de inmediato. Esa frase no sonaba a teoría, sino a conclusión. El desconocido continuó. El muchacho esa noche viajaba sin plan claro. Solo tenía una dirección escrita en un papel dentro de su mochila. Eso era todo. Hablaba con tono tranquilo, casi reflexivo. Quería llegar a San Mateo porque ahí vivía un amigo de su padre, o al menos eso creía. No sabía si ese hombre seguía ahí. El protagonista escuchaba con sensación extraña, como si alguien narrara una historia cerca suyo que él nunca entendió. Era joven, siguió el desconocido. Y cuando uno es joven, a veces cree que con subir a un tren basta para cambiar la vida. El protagonista recordaba vagamente al muchacho, la mochila ligera y la inquietud en el andén. Entonces pensó que era otro pasajero más. Cuando el tren se fue, dijo el desconocido, el muchacho se quedó en la estación. El tren se sacudió un poco al pasar por un tramo irregular. Después todo volvió a la calma. El jefe de estación le avisó que el tren que sí llegaba a San Mateo pasaría horas después, muy temprano en la mañana. El protagonista asintió. Parecía lógico. El problema, añadió el hombre, era que el muchacho no tenía dinero para otro billete. Eso hizo que el protagonista frunciera el ceño. Entonces, tuvo que esperar. El desconocido confirmó. Sí. Miró otra vez por la ventana antes de hablar. La nieve comenzó a caer más fuerte. La sala de espera era pequeña y casi vacía. Solo un banco de madera, una máquina vieja de café y un reloj que parecía avanzar muy lento.
El protagonista podía imaginar la escena. Había visto estaciones así. El muchacho esperó horas, dijo el desconocido. Primero sentado, luego caminando de un lado a otro. Hizo pausa. Pensó en volver a su ciudad. El protagonista sintió un movimiento en el estómago. No sabía por qué. Pero no volvió, continuó el hombre. ¿Por qué? Preguntó. El desconocido guardó silencio unos segundos. Porque recordó la conversación contigo. El protagonista levantó la mirada. ¿Conmigo? Sí. El hombre habló con la misma calma. Recordó que tú le habías dicho que tal vez el jefe podría ayudarlo. El protagonista sintió una incomodidad inesperada. Fue casi un comentario al pasar antes de subir al tren. El muchacho volvió a la caseta, explicó el desconocido, y pidió quedarse hasta la mañana. El protagonista se quedó callado. El jefe aceptó, dijo el desconocido. Le dio un café y lo dejó cerca de la estufa. Durante unos segundos nadie habló. El tren seguía, indiferente a la historia que se reconstruía en el compartimiento. Aquella noche, dijo finalmente el desconocido. El muchacho tuvo mucho tiempo para pensar. El protagonista miró al hombre con atención. ¿En qué? El desconocido esbozó una leve sonrisa, pero no de alegría, sino de alguien que recuerda una decisión importante. En si realmente quería llegar a San Mateo. El protagonista no entendía a dónde iba la historia. ¿Y? El desconocido lo miró directo. A veces una noche larga cambia la forma en que alguien ve su vida. El protagonista sintió que esa frase tenía peso. A la mañana siguiente, continuó el desconocido, el muchacho no subió al tren a San Mateo. Entonces, tomó otro tren. ¿Hacia dónde? El hombre inclinó la cabeza, en dirección opuesta. La respuesta quedó suspendida. Durante unos segundos solo se escuchó el ruido constante de las ruedas. El protagonista intentó entender. No entiendo, dijo. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? El desconocido respondió tranquilo. Más de lo que imaginas. El protagonista sintió que ese hombre no contaba un rumor ni una historia lejana. La vivió. Y en ese momento, por primera vez, una idea inquietante nació en su mente. Quizá el muchacho de la estación Nevada no era una figura perdida. Quizá el hombre frente a él hablaba de su propia vida. El tren seguía de noche mientras la historia del joven en la estación quedaba suspendida entre ellos como una pieza sin encajar. El protagonista estaba quieto, tratando de ordenar lo que había escuchado. Había algo en el tono del desconocido que no dejaba lugar a dudas. Esa historia no era ajena, era un recuerdo vivido. Por segundos nadie habló. Solo el sonido constante de las ruedas, un ritmo que parecía marcar el tiempo en el vagón. El protagonista observó al hombre más detenidamente. Buscaba en su rostro señales que recordaran al joven de la estación, pero el tiempo cambia a las personas. Los rostros cambian, las miradas aprenden cosas nuevas. El desconocido apoyó la espalda y cruzó los brazos. Esa noche, dijo al fin, el muchacho tomó una decisión que no esperaba. El protagonista no respondió. Escuchaba con atención profunda. No subió al tren para San Mateo, continuó. Se quedó sentado en la estación hasta que amaneció. La imagen volvió a su mente. El banco de madera, la estufa antigua, la nieve afuera. A veces, añadió, cuando uno tiene horas para pensar, comienza a cuestionar cosas que antes parecían seguras. El protagonista bajó la mirada al vaso frío sobre la mesa. ¿Y luego? Preguntó con cuidado. ¿Qué hizo ese muchacho? El desconocido tardó en responder. Cambió de rumbo, no fue algo dramático. Lo dijo con calma. En vez de buscar a ese amigo del padre en San Mateo, compró un boleto para otra ciudad, una donde nunca había estado. El protagonista levantó la vista despacio. ¿Por qué? El hombre lo miró fijo. Porque recordó algo que había dicho el hombre del tren. El protagonista sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué dijo? El desconocido mantuvo la mirada. Que el jefe de estación tal vez podría ayudar. Hizo una pausa. Y el muchacho entendió algo simple. El protagonista frunció el ceño. ¿Qué? El hombre solo asintió levemente.
que siempre hay otras opciones. Volvió el silencio. El protagonista sintió una mezcla rara de incomodidad y confusión. Esa conclusión parecía muy grande para una charla breve. No entiendo cómo eso puede cambiar toda una vida, dijo al fin. El desconocido sonrió un poco. No era ironía. Era algo que había oído muchas veces. Yo tampoco lo habría creído. El protagonista se quedó quieto. Esa palabra salió sin pensarlo. Yo. Por un instante el significado tardó en caer. Espera, dijo despacio. Dijiste yo. El desconocido no apartó la mirada. Sí. El tren pasó junto a unas luces que iluminaron el vagón un momento. El rostro del hombre quedó claro. Entonces algo quedó claro. El desconocido no contaba la historia de otro. El muchacho de la estación, dijo el protagonista en voz baja. Eras tú. El hombre asintió tranquilamente. No hubo drama, solo confirmación. Sí. El protagonista se recostó, como necesitando espacio para procesar. Durante años recordó esa noche como un episodio sin importancia, una charla breve con un joven que buscaba orientación, y ahora veía que ese joven estaba frente a él. No lo recordaba, murmuró. El desconocido no se ofendió. Es normal. Hizo un gesto con la mano. Para ti fue solo una parada de minutos. El protagonista lo miró con sorpresa y algo de incomodidad. ¿Pero para ti? El hombre terminó con calma. Fue el momento en que mi vida cambió de dirección. El tren siguió avanzando. Por segundos nadie habló. La historia que empezó como curiosidad ahora era más profunda. Pero aún no entiendo, dijo al fin. El desconocido lo miró. ¿Qué? ¿Por qué me buscaste? La pregunta quedó en el aire. El hombre bajó la mirada a sus manos unos segundos antes de responder. Porque durante años quise saber si tú recordabas esa noche. Alzó la mirada otra vez. ¿Y por qué hay algo más que no te he contado? El protagonista sintió un escalofrío, aunque hacía calor en el vagón. Comprendió que la historia del joven en la estación Nevada no terminaba con un cambio de tren. Había algo más. Algo que el desconocido aún no había dicho. Y por cómo lo miraba, parecía claro que esa parte era la más importante. El tren comenzó a reducir la velocidad lentamente. El cambio en el ritmo de las ruedas rompió el silencio que quedaba entre ellos. El sonido constante se volvió golpes más separados, como si el tren dudara antes de frenar. El protagonista miró afuera. A lo lejos apareció una estación pequeña con pocas luces amarillas, rodeada por campos apenas visibles en la noche. Una parada intermedia, murmuró el desconocido con tranquilidad, como si supiera bien la ruta. El tren entró lentamente al andén. Las luces lo iluminaron unos segundos con claridad fría. Afuera había poca gente, un hombre con maleta, una mujer esperando y un empleado del ferrocarril que caminaba lento revisando una libreta. El tren se detuvo con un leve suspiro metálico. Por un momento nadie en el compartimiento se movió. El protagonista miró el andén con una sensación difícil. Las estaciones de noche tienen algo especial. Parecen lugares suspendidos entre dos tiempos, sin pertenecer del todo al pasado ni al futuro. En el pasillo se oyeron pasos. Una pareja pasó frente a la puerta arrastrando una maleta. El hombre abrió la puerta y entró una corriente fría que olía a metal y humedad. El protagonista siguió observando afuera. Es curioso, dijo el desconocido, cómo algunas estaciones se parecen. El protagonista lo miró. Sí. El hombre hizo un gesto a la ventana. Bancos de madera, una lámpara amarilla, un reloj que siempre parece atrasado. El protagonista entendió. ¿Como Santa Irene? El desconocido asintió. Ambos miraron el andén en silencio. La mujer que esperaba abrazó a un hombre que acababa de bajar del tren. El empleado se acercó al primer vagón a hablar con el conductor. Todo parecía tranquilo. Pero dentro, la conversación había cambiado. El protagonista apoyó las manos sobre la mesa. Dijiste que había algo más que no me contaste. El desconocido no respondió al instante. Miró el andén como reviviendo un recuerdo. Sí. El protagonista sintió tensión en el pecho. Entonces dilo.
El hombre giró la cabeza. No es tan simple. El protagonista frunció el ceño. ¿Por qué no? El desconocido tardó unos segundos. Porque hay momentos en la vida en que uno descubre que las decisiones pequeñas tienen consecuencias inesperadas. El protagonista guardó silencio. La idea se sentía inquietante. Esa noche, continuó, cuando el tren se fue y yo me quedé en la estación, pensé que todo había acabado. Hizo el pausa. Pero en realidad todo comenzaba. El protagonista concentró su atención. ¿Qué pasó después? El desconocido se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. El jefe me dejó quedarme cerca de la estufa. El reloj marcaba casi las 3 de la madrugada. El protagonista imaginaba la escena. Horas sin pasar nada, siguió. Solo el viento afuera y la nieve golpeando la ventana. El tren lanzó un silbido breve de la locomotora. Un empleado hizo una señal con la linterna. La parada estaba por terminar. Pero entonces, dijo el desconocido, alguien entró a la estación. El protagonista observó con atención. ¿Quién? El hombre bajó un poco la voz. Un hombre que llegó en un coche viejo por la carretera. Hizo el pausa. Y esa noche ese hombre me hizo una pregunta que nunca esperaba. El protagonista sintió que la historia tomaba un rumbo inesperado. ¿Qué pregunta? El desconocido miró otra vez al andén, donde las puertas empezaban a cerrarse. Si quería trabajo. El protagonista parpadeó lento. ¿Trabajo? Sí. El tren arrancó despacio, luego con ritmo constante. Las luces de la estación se alejaron mientras el vagón retomaba su paso. El silencio volvió. Esa noche, dijo al fin, fue la primera vez que alguien me ofreció una oportunidad real. El protagonista lo miró fijo. Y todo empezó porque seguí tu consejo y me quedé en esa estación. El hombre levantó la mirada y añadió con calma que resultaba casi inquietante. Me quedé ahí porque escuché lo que dijiste. El tren dejó atrás la estación. Afuera eran campos oscuros y luces lejanas. El protagonista sintió que la historia, que empezó como simple charla, estaba por revelar algo más profundo, porque el desconocido dijo algo importante. Esa noche alguien le ofreció trabajo. Y por como lo recordaba, ese trabajo no fue una oportunidad cualquiera. El tren ya había dejado atrás la pequeña estación en plena noche. Las luces del andén se fueron haciendo puntos lejanos hasta desaparecer por completo en la oscuridad del campo. Dentro del vagón, el ruido del viaje llenaba de nuevo todo el espacio. Las ruedas golpeaban los rieles con ese ritmo constante que parecía marcar el paso del tiempo. El protagonista estaba en silencio. La historia del desconocido había llegado a un punto donde ya no podía parecer solo una coincidencia. Esa noche en la estación cubierta de nieve, esa breve conversación en el andén, todo parecía conectado con la vida del hombre que estaba sentado frente a él. Por unos segundos ninguno habló. El desconocido miró sus propias manos, como si estuviera organizando las palabras antes de decirlas. El hombre que entró a la estación esa noche, dijo finalmente, se llamaba Roberto. El protagonista levantó un poco la mirada. Era dueño de un pequeño taller mecánico en una ciudad cercana. Había tenido un problema con su camión y se detuvo en la estación para pedir ayuda. El desconocido habló con una calma que parecía indicar que había contado esta historia muchas veces en su mente. Cuando entró en la sala de espera me vio sentado cerca de la estufa. Yo llevaba horas ahí. El protagonista pudo imaginar la escena sin problema. El banco de madera, el reloj lento, la nieve golpeando las ventanas. Empezamos a hablar, continuó el hombre. Al principio solo cosas simples, de dónde venía, a dónde iba. El protagonista escuchaba sin moverse. Le dije que no estaba seguro de a dónde iba realmente. El desconocido sonrió apenas. Eso le pareció curioso. Hizo una pausa. Luego me preguntó si sabía hacer algo útil. El protagonista inclinó un poco la cabeza. ¿Y? Le dije que sabía reparar motores pequeños. Lo había aprendido ayudando a mi padre cuando era niño. El hombre respiró despacio antes de seguir. Entonces Roberto me ofreció quedarme unos días en su taller.
El tren pasó por un tramo donde las vías vibraban más fuerte. Por unos segundos el vagón se llenó de un sonido metálico más profundo. Cuando el ruido se fue, el desconocido continuó hablando. Al principio pensé que sería solo por unos días, trabajar un poco, ganar algo de dinero y después seguir mi viaje. El protagonista ya entendía hacia dónde iba la historia. Pero los días se convirtieron en semanas. El hombre miró brevemente por la ventana. Y las semanas se hicieron años. El protagonista sintió una leve tensión en el pecho. Roberto me enseñó todo lo que sabía sobre motores. No solo repararlos, sino entenderlos. El desconocido habló ahora con una tranquilidad distinta, como si recordara algo que todavía le provocaba gratitud. Me dejó dormir en un cuarto pequeño detrás del taller. Me presentó a su familia. Me trató como si siempre hubiera estado ahí. En ese momento, el protagonista entendió algo. La historia ya no era solo sobre un trabajo, era sobre una vida que había tomado un camino completamente diferente. Con el tiempo, continuó el desconocido, el taller creció. Empezamos a recibir más clientes. Compramos nuevas herramientas. El hombre hizo un pequeño gesto con la mano. Y cuando Roberto murió muchos años después, el taller quedó a mi cargo. El protagonista lo miró con sorpresa y comprensión. Entonces, todo empezó aquella noche. El desconocido asintió. Todo. Por unos segundos no dijeron nada. El tren seguía avanzando en la noche, como si esa historia no tuviera importancia para el resto del mundo. Pero dentro del vagón, el significado era claro. El protagonista miró lentamente la mesa, luego el rostro del hombre. «Y me buscaste durante años». No fue una pregunta. El desconocido asintió. «Sí». «¿Por qué?» El hombre tardó unos segundos en responder. «Porque durante mucho tiempo pensé en aquella conversación». El protagonista esperaba una acusación, quizás un reproche, pero la respuesta fue otra. «Si no hubieras dicho que hablara con el jefe de estación», continuó, «tal vez me habría subido al siguiente tren hacia San Mateo». Hizo una pausa breve. «Y probablemente mi vida habría sido muy distinta». El protagonista sintió una mezcla extraña de emociones. «Pero yo no hice nada especial», dijo al fin. El desconocido lo miró con calma. «Para ti no». La frase quedó suspendida un momento. «Pero para mí fue suficiente». El tren pasó junto a una señal luminosa que iluminó el interior del vagón con una luz blanca por un segundo. Cuando volvió la oscuridad, el protagonista notó algo nuevo en el rostro del hombre. No era solo gratitud. Había algo más. «Pero esa no es toda la historia», dijo finalmente el desconocido. El protagonista levantó la mirada. «¿Qué quieres decir?» El hombre lo observó en silencio unos segundos. «Durante años pensé que todo había cambiado para mejor esa noche». Hizo una pausa. «Hasta que descubrí algo que no esperaba». El protagonista sintió un pequeño escalofrío, aunque el vagón estaba cálido. «¿Qué cosa?» El desconocido bajó la mirada un momento antes de responder. «Que esa decisión también cambió tu vida». El protagonista frunció el ceño. «¿La mía?» El hombre asintió despacio. «Sí». Y por como lo dijo, quedó claro que la historia todavía no había mostrado su parte más inesperada. El tren seguía avanzando tranquilo, pero para el protagonista el viaje ya no era igual. La frase del desconocido quedó suspendida en el aire del compartimiento, como una pregunta que nadie terminó de formular. «Que esa decisión también cambió tu vida». Por unos segundos, el protagonista no supo qué responder. Miró por la ventana como buscando algo en la oscuridad del paisaje, pero afuera solo había campos invisibles y alguna luz lejana que aparecía y desaparecía entre los árboles. Dentro de su memoria, en cambio, algo empezaba a tomar forma. Esa noche en la estación de Santa Irene volvía con más claridad que antes. Ya no era solo una imagen borrosa de nieve cayendo sobre el andén. Los detalles aparecían uno a uno, como si alguien encendiera luces en una habitación antigua. Recordó el frío en la cara al bajar del tren, el sonido seco de sus pasos sobre la nieve apretada, el joven con la mochila caminando nervioso, tratando de decidir algo que parecía urgente. Durante años pensó que ese momento había terminado cuando volvió a subir al vagón,
Pero ahora entendía que tal vez la historia no había acabado ahí. «Dijiste que también cambió mi vida», dijo al fin. El desconocido lo miró en silencio. «Sí». El protagonista frunció un poco el ceño. «No veo cómo». El hombre no respondió de inmediato. Parecía esperar algo, como si supiera que la respuesta estaba por aparecer en la memoria del otro. Entonces el protagonista recordó algo más. Un detalle pequeño que durante años había pasado desapercibido. Aquella noche, al volver a su asiento en el tren, no se durmió enseguida. Se quedó unos minutos mirando por la ventana mientras el vagón empezaba a moverse. Y entonces vio algo. El joven seguía en el andén, hablando con el jefe de estación. Hasta ahí el recuerdo siempre había sido claro. Pero ahora aparecía otra imagen. Un hombre bajando de un coche viejo que se detuvo cerca de la carretera. Un hombre caminando hacia la sala de espera mientras el tren comenzaba a irse. El protagonista respiró despacio. «El hombre del coche», murmuró. El desconocido inclinó un poco la cabeza. «Roberto». El protagonista asintió. «Lo vi cuando el tren ya se alejaba». Por un instante la memoria completó la escena. Las luces del andén moviéndose lentamente mientras el tren se alejaba. El joven entrando otra vez en la sala de espera. El hombre del coche cerrando la puerta. En ese momento no pensó nada especial. Pero ahora comenzaba a entender que estaba viendo el principio de algo que duraría muchos años. El protagonista apoyó las manos sobre la mesa. «Pero sigo sin entender qué tiene eso que ver conmigo». El desconocido se inclinó un poco hacia adelante. «¿Recuerdas por qué viajabas esa noche?». La pregunta parecía sencilla, pero el protagonista tardó unos segundos en responder. «Por trabajo». «¿Más específicamente?». El protagonista intentó ordenar los recuerdos. «Iba a una reunión en la ciudad de Valverde». El desconocido asintió. «Una reunión importante». El protagonista frunció el ceño. Sí, empezaba a sentirse incómodo. Esa reunión no era un recuerdo agradable. Era para decidir si aceptaba un nuevo puesto en la empresa. El desconocido lo observaba atento. Un puesto que implicaba mudarte a otra ciudad. El protagonista levantó lentamente la mirada. «¿Cómo sabes eso?». El hombre no respondió directo. «Esa noche», dijo, «mientras el tren se alejaba de Santa Irene, tú seguías pensando en esa decisión». El protagonista sintió una leve tensión en el pecho. Era cierto. Había estado semanas dudando. El nuevo puesto significaba más dinero, más responsabilidades, pero también dejar muchas cosas que conocía bien. «No estaba seguro de aceptarlo», dijo. El desconocido asintió. «Pero después de esa noche lo aceptaste». El protagonista guardó silencio. Ahora lo recordaba. Durante el resto del viaje pensó en el joven de la estación, en cómo había tomado una decisión inesperada en medio de la nieve. En ese momento, esa imagen le pareció curiosa, pero también despertó algo más. Una pregunta sencilla. Si ese muchacho podía cambiar de rumbo en una sola noche, ¿por qué él no podía hacer lo mismo? El protagonista bajó la mirada hacia la mesa. «Sí», dijo finalmente. «Acepté el puesto unos días después». El desconocido lo miró con expresión tranquila. «¿Te mudaste a Valverde?». «Sí». «¿Y ahí conociste a tu esposa?». El protagonista alzó la cabeza de repente. Por un instante no dijo nada. La relación entre esos hechos se volvió clara. Si no hubiera aceptado ese puesto, nunca se habría mudado a esa ciudad. Nunca habría conocido a la mujer que después sería su esposa. Nunca habría tenido la vida que vino después. El protagonista se recostó lentamente en el asiento. Durante años pensó que esa decisión fue producto de semanas de reflexión, pero ahora entendía que algo muy pequeño había influido en ella. Una imagen en la nieve. Un joven que decidió quedarse en una estación. Una conversación breve que parecía sin importancia. «Es extraño», murmuró al fin. El desconocido no dijo nada. Toda una vida puede cambiar por algo que uno ni siquiera recuerda durante años. El hombre asintió despacio. El tren seguía avanzando en la noche, como si esa idea no importara para el resto del mundo. Pero dentro del vagón algo había quedado claro.
Las vidas de esos dos hombres se cruzaron una sola vez durante unos minutos, y sin embargo, ese instante cambió el rumbo de ambos. El protagonista volvió a mirar al desconocido. «¿Entonces me buscaste para contarme esto?» El hombre negó suavemente con la cabeza. No exactamente. El protagonista frunció el ceño. Entonces, ¿por qué? El desconocido tardó unos segundos en responder. Porque hay algo que todavía no sabe sobre esa noche. La forma en que dijo esas palabras hizo que el protagonista sintiera otra vez la tensión silenciosa que había crecido desde el inicio del viaje. Porque si la historia ya parecía completa, entonces lo que faltaba por decir tenía que cambiar su significado otra vez. El tren había avanzado muchas horas desde esa conversación que empezó como una simple coincidencia entre dos pasajeros. Afuera, la noche comenzaba a cambiar lentamente. El cielo, que había estado completamente oscuro, mostraba ahora una línea gris en el horizonte, señal silenciosa de que el amanecer no estaba lejos. Dentro del vagón, el aire parecía más pesado que al principio. Las palabras del desconocido seguían resonando en la mente del protagonista. Esa promesa de que aún había algo que no sabía sobre esa noche en la estación nevada dejó una tensión difícil de ignorar. Por un rato ninguno habló. El protagonista miraba por la ventana, viendo cómo las sombras del paisaje empezaban a tomar forma. Campos, algunas casas aisladas, postes de luz que aparecían y desaparecían junto a la vía. Entonces el tren bajó un poco la velocidad. El sonido de las ruedas cambió otra vez. Era el mismo que habían escuchado antes al acercarse a otras estaciones, pero ahora tenía un sentido distinto. El desconocido también lo notó. «Estamos llegando», dijo tranquilo. El protagonista lo miró. «¿Tu destino?» El hombre asintió. «Sí». Por un momento el protagonista sintió una sorpresa silenciosa. Había escuchado la historia durante horas, pero en algún momento había olvidado que ese encuentro tenía el mismo límite que todos los viajes en tren. Cada pasajero baja en una estación. Cada historia tiene un punto donde las personas toman caminos diferentes. El tren empezó a entrar despacio en una ciudad aún medio dormida. Algunas luces entre las vías, luego una fila de farolas iluminando el primer andén. El desconocido se inclinó un poco y tomó su pequeña bolsa del suelo. El protagonista observó ese gesto con una sensación rara. «Aún no me has dicho qué era lo que no sabía», dijo al fin. El hombre detuvo el movimiento de la bolsa un momento. «Sí». Hubo un silencio breve entre los dos. El tren siguió bajando la velocidad mientras las primeras estructuras de la estación aparecían junto a la vía. El desconocido lo miró con la misma calma que había tenido desde el inicio del viaje. «Esa noche», dijo despacio, «cuando el tren se alejó de Santa Irene, me quedé en la estación pensando que mi vida había cambiado por una decisión que yo mismo había tomado». El protagonista escuchaba sin moverse. Pero con los años entendí algo diferente. El tren pasó junto a una señal roja que iluminó el interior del vagón por un segundo. Comprendí que en realidad no había sido solo mi decisión. El protagonista frunció el ceño. «Sino la tuya también». El desconocido dejó la bolsa sobre el asiento. «A veces creemos que nuestras decisiones son completamente nuestras». Hizo una pausa. «Pero muchas veces, solo estamos respondiendo a algo que otra persona dijo o hizo sin darse cuenta». El protagonista sintió que esas palabras no eran reproches, más bien, una reflexión que le había tomado años formar. «Durante mucho tiempo quise saber si recordabas esa noche», continuó el hombre, «porque necesitaba entender si ese momento significaba algo para ti también». El tren finalmente entró en la estación con un suspiro metálico largo. Las luces del andén iluminaron el interior del vagón con claridad fría de madrugada. Algunas personas esperaban en silencio. Un empleado del ferrocarril caminaba despacio cerca del borde de la vía. El tren se detuvo. Por unos segundos nadie en el compartimiento se movió. El desconocido se puso de pie con calma. El protagonista lo observó. «¿Y ahora lo sabes?», dijo. El hombre asintió. «Sí». Se colgó la bolsa en el hombro y se acercó a la puerta del compartimiento. Luego se detuvo un instante y volvió a mirarlo. «Esa noche», dijo, «ninguno de los dos sabía realmente lo que estaba haciendo».
El protagonista sintió que esas palabras resumían toda la historia. Pero aún así, añadió el desconocido, nuestras vidas cambiaron. El protagonista bajó la mirada un momento. Es extraño pensar que algo tan pequeño pueda tener tanto peso. El hombre sonrió levemente. Las cosas importantes casi siempre empiezan así. En el pasillo del vagón, alguien abrió la puerta que daba al andén. El aire frío de la madrugada entró por unos segundos. El desconocido dio un paso hacia la salida. Antes de desaparecer por el pasillo, dijo algo más. Si alguna vez vuelves a pasar por Santa Irene, detente un momento. El protagonista levantó la mirada. ¿Por qué? El hombre encogió un poco los hombros. Porque a veces volver a un lugar nos ayuda a entender mejor lo que pasó allí. Después de decir eso, salió del compartimiento. El protagonista quedó sentado, escuchando sus pasos alejándose por el pasillo del vagón. Después, el ruido de la puerta al abrirse al andén, y finalmente, el silencio. Por la ventana vio al desconocido caminar despacio entre las pocas personas esperando en la estación. Por un segundo sus miradas se cruzaron otra vez a través del vidrio. Luego el hombre se alejó entre las luces de la madrugada. El tren seguía detenido. Y el protagonista entendió que esa conversación había terminado. Pero también comprendió algo más. Aunque el viaje de ese desconocido llegó a su última parada, la historia que recordaron juntos todavía seguía viva dentro de su memoria.